Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de Tucker. Hoy día vamos a ver Mercados en Acción, capítulo 4 del libro Fundamentos de la Economía de Irving Tucker. De- eh, Esta es la tercera vez que estoy tratando de explicar esto, no lo está grabando muy bien. Esta va a ser la tercera o cuarta vez que lo voy a explicar. ¿Ya? Este es el primer tema, cambios en el equilibrio de mercado. Como ya lo expliqué, esto ya lo expliqué exactamente el capítulo anterior, así que lo voy a explicar rápido y sencillo. Recordemos que el cambio en la demanda, como el cambio en la oferta, son desplazamientos tanto a la izquierda como a la derecha. Sin embargo, estos dos ya tienen dos fenómenos muy diferentes. ¿Ya? Recordemos que estos cambios vienen por el hecho de que no es por el precio, sino por factores externos que también ya lo habíamos visto. Tanto puede ser por gustos, preferencias, expectativas, etcétera, etcétera. Otros tipos de cantidad de compradores, cantidad de vendedores. ¿Ya? Entonces, o fenómenos naturales, o tecnología, etcétera, etcétera, como digo. ¿Ya? Acá tenemos el cambio en la oferta, en la demanda, lo que vamos a ver primero, en el cual siempre vemos una tabla donde va a haber precio y cantidad. Estos dos fenómenos siempre van a haber, estos dos factores siempre van a existir, precio y cantidad. ¿Qué pasaría si en la demanda, acá es que yo sé que está mal, está todo borrado, pero es que ya le expliqué una vez, dos veces, y esta es la tercera vez que lo estoy explicando, porque el sistema no lo está cargando. Espero que esta vez sí lo cargue. Espero que me entiendan, ¿ya? En este caso tenemos cantidad de demanda uno, cantidad de demanda 2. La cantidad de demanda uno es lo que pasa siempre, lo que sucede generalmente. Por ejemplo, en la cantidad de cruceros, ¿no? En la cantidad de cruceros, por ejemplo, normalmente es 12 cruceros a $600 es lo normal. Pero, ¿qué pasaría si hay una cantidad de gustos y preferencias? Se explotan esos gustos y preferencias. Hay unas, digamos, hay una campaña de Harry Potter donde vuelve a haber este boom y los cruceros aprovechan este boom generando temáticas de cruceros con temática de Harry Potter, con varitas, no sé, con cualquier cosa que pueda hacer que genere un boom al público que le gusta esto. Lo que va a hacer es que va a haber un aumento de personas que quieran ir a ese crucero, por lo tanto, un aumento en esa demanda. Al ver un aumento en la demanda, los que venden esto saben muy bien qué es lo que pasa. Entonces lo que va a hacer es que va a haber un aumento en el precio, porque obviamente no tengo suficientes cruceros y los cruceros que tengo voy a tener que subir el precio, ¿no? De esta manera para que pueda haber un precio de equilibrio que pueda sustentar la cantidad demandada, la cantidad de personas que van a querer ir con el precio, ¿no? De alguna manera es mantener el margen. Entonces, lo que vemos que es el punto de equilibrio uno, que es lo normal, va a irse a la derecha y va a subir. ¿Qué es lo que sube? Sube el precio, se aumenta el precio del equilibrio y se aumenta la cantidad demandada. Ya, ese es cuando pasa un aumento en la cantidad de demanda. Caso contrario, cuando la cantidad demandada pasa a la izquierda. Cuando, por ejemplo, en ese caso hay un precio de auto de consumo y cantidad de autos de consumo. También ya lo había explicado, lo voy a explicar. Por ejemplo, la cantidad de autos de consumo de gasolina es lo que pasaba antes. Antes se vendían 30,000 autos al mes a $30,000 porque no había otras competencias. Sin embargo, vienen otros vendedores y te ofrecen autos con otras alternativas dentro del mercado, que pueden ser autos a gas, autos eléctricos, ¿no? Que están mucho más económicos y que te permiten justamente movilizarte, o sea, haciendo la misma función que un auto de consumo de gasolina. Punto aparte, también tenemos el cambio fluctuante de la gasolina, ¿no? Las expectativas. Entonces, para evitar todo esto, hay una disminución en la demanda. Hay gente, los compradores que compraban justamente autos, dicen, ya no quiero autos de gasolina, voy a arriesgarme con otro tipo de autos. Entonces, al arriesgarme con otro tipo de autos, ¿qué es lo que hace un productor? Disminuye sus precios. Entonces, va a haber hay un cambio de disminución en la demanda, yéndose para la izquierda, y hay un cambio también en el precio, porque el precio de lo que estaba a $30,000 lo van a bajar a 20,000. De esta manera para poder justamente no perder todo el dinero en las inversiones, ¿no? De esta manera se sostiene. Entonces vemos
que hay un cambio en el precio de equilibrio como en la cantidad de equilibrio. Claro ahí. Eso es con la demanda. Y acá tenemos el cuadrito, aumenta en la demanda, aumenta en el precio de equilibrio y aumenta en la cantidad ofrecida. Disminución en la demanda, disminución en el precio y en la cantidad ofrecida. Muy aparte es el cambio en la oferta, que también son desplazamientos tanto a la derecha como a la izquierda, no en la curva de oferta por factores aparte del precio, como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, el cambio en la oferta, tenemos por ejemplo acá un precio por venta de video y cantidad de rentas de video. Por ejemplo, como dije, también había antes una campaña que era Blockbuster, que se dedicaba a alquilar justamente o rentar videos de películas, series, etcétera, etcétera. Pero después, más adelante, hubo una competencia, hubo los booms, hubo más empresas que se dedicaban a esto, o hubo esto de los cines o, stream, o canales de cable. Entonces, eso es lo que hizo que se reduzca la cantidad, ¿no? Entonces, o la cantidad de compradores. Digamos que hay una competencia. Al haber una competencia, la oferta va a variar. O sea, la oferta de lo que estaba acá, porque ser la única empresa que se dedicaba a esto, lo va a cambiar. ¿Qué es lo que va a proporcionar esto? De que va a disminuir el precio, ¿ya? Va a disminuir el precio de la oferta del alquiler de cada video, ¿ya? Para mantenerse competitivo dentro del mercado. Y esto genera también un aumento en la demanda. Va a haber un aumento en la demanda ya de unos 20.000 personas. De 40, que era la cantidad de equilibrio normal, va a aumentar a 60.000. Va a aumentar hay una diferencia de 20.000, ¿ya? De 20.000. Pero ¿cuál es el costo? De que va a disminuir en unidad el precio de equilibrio, ¿ya? Entonces es muy distinto. Acá hay un aumento en la cantidad demandada. Cuando hay un cambio en la oferta, hay un cambio en la oferta, hay un aumento en la cantidad demandada, pero hay una disminución en el precio de equilibrio. ¿Ya? Recordemos, derecha y arriba es aumento, izquierda y abajo es disminución. ¿Ya? Lo mismo sucedería, por ejemplo, aquí. Hay una disminución para la izquierda, va a haber una disminución en la cantidad, pero va a haber un aumento en el precio. Y esto es, por ejemplo, con el kilo de papa. Por ejemplo, el kilo de papa normalmente está a este precio, a E1, ¿no? A este precio. Se me fue. Ya. A este precio, a E1, a 9 por 3,50, digamos, o a casi 4, ya, y 9 toneladas. Pero hay huaicos, hay malestares naturales que generan que los productos se malogren. Por lo tanto, por ejemplo, yo como productor tengo mi resguardo, pero la gente sigue necesitando papa. Entonces, pero no hay papa. No te puedo ofrecer más papa porque no hay. Y la papa que yo tengo, obviamente, porque soy un productor y quiero mantener o al menos recuperar lo que invertí en la producción de estos, yo te voy a cobrar un poquito más. Te vendo mis papas aquí, pero yo no te voy a cobrar 3 soles, te voy a cobrar a 6, 5 soles el saco. Porque yo quiero ganar, quiero seguir invirtiendo porque obviamente a eso me dedico. No vengo a darte gratis las cosas, no estamos así. Es parte de mi sacrificio. Y ya viene aquí mi, mi parte, ¿no? Eso de justicia, ¿no? Pero no, entonces lo que hace es de que, si bien es cierto, hay una disminución de la cantidad porque no va a haber gente, no va a alcanzar la papa para todo el mundo que quiera comprar, pero va a haber un aumento en el precio. Va a haber, cuando hay un cambio en la oferta, para la izquierda hay una disminución en la cantidad, ¿no? En la cantidad ofrecida, pero hay un aumento en el precio de equilibrio. ¿Ya? Ese es muy diferente a la demanda. Con la demanda, si cambia tanto aumenta la demanda, aumenta el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio. Disminuye el precio de equilibrio, disminuye la cantidad. En la oferta no. En la oferta aumenta la oferta, pero disminuye el precio de equilibrio, ¿no? Y aumenta la cantidad demandada, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Aumenta la oferta, pero disminuye el precio y aumenta la cantidad. En el otro dice disminución de la oferta, disminuye la oferta, se va para este lado, ¿ya?
disminuye la oferta, aumenta el precio de equilibrio y disminuye la cantidad demandada. ¿Ya? Y este cuadro también para que lo tengan siempre presente. ¿Ya? Si la demanda aumenta, aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Si la demanda disminuye, disminuye el precio de equilibrio, disminuye la cantidad de equilibrio. La oferta aumenta, el precio de equilibrio disminuye y aumenta la cantidad de equilibrio. La oferta disminuye, el precio de equilibrio aumenta y disminuye la cantidad de equilibrio. Ya, esta es una ecuación muy simple de recordar. Espero que lo tengan presente. Ahora vámonos con el siguiente tema, que este ya les he repetido como 3 veces. Me estoy quedando sin voz por eso. El segundo tema, vamos a hablar, bueno, nos comienza con una pregunta. ¿Pueden abolirse las leyes de la oferta y la demanda? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede? Pongan en los comentarios. ¿Se puede abolir las leyes de la oferta y la demanda? No creo, ¿no? De paso aprovecho, chicos, para decirles que si quieren pueden suscribirse en la parte de abajo. Ahí la campanita, suscribirse si les gusta apoyar mi contenido. Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo con los utensilios que tengo, ¿no? Ya más adelante, pero ir mejorando. También recuerden que tengo, si les gusta los juegos, también tengo un canal de juegos, de streamer, ¿no? Para quien desee, ¿no? Lo cual lo voy a estar compartiendo poco a poco en las partes de abajo de mis redes, ¿sí? Seguimos. Pueden abrirse las leyes de la oferta y la demanda. Primero vamos a hablar sobre qué entendemos sobre precios máximos y precios mínimos. ¿Ya? Precios máximos y precios mínimos es lo que siempre es como interferencia, hay mucho que ver con lo que es el Estado. Vamos a entender por qué. ¿Qué es un precio máximo? El precio máximo es un límite que un gobierno impone sobre el precio de un producto o servicio y nadie puede venderlo por encima de ese precio bajo riesgo de sanciones. Es el límite legal que un vendedor puede cobrar. Es decir, esta gaseosa, la empresa no me puede cobrar 20 soles, 30 soles. O sea, también podría, pero el gobierno dice no. Esto de ahí, por ejemplo, el agua Evian es importado, pero el agua Evian es una agua importada que cuesta, creo que la botella chiquita, como 16 soles. Sí podría. Que lo compren es otra cosa. Pero hay una imposición del gobierno en que hay ciertos productos que no pueden pasarse de ese precio. Por eso dice, es el precio máximo que puedes llegar a cobrar. ¿No? Por ejemplo, tú puedes cobrar máximo por una botella de agua 20 soles. Ya pasas a 21 soles, ya no, porque hay una sanción de por medio. Algo que sucede generalmente y que no sucede en Perú, generalmente sucede en algunos países, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el fin de esto? Es el fin supuestamente de que las empresas no abusen de los precios, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de estos precios máximos o políticas en sí, es el control de rentas. Acá dice, el control de rentas es un ejemplo de precio máximo aplicado a los alquileres, pero también hay otros casos como control de precio de alimentos, precio máximo de combustibles, medicinas reguladas. En crisis, algunos gobiernos limitan el precio de productos básicos como pan, arroz o leche. ¿Qué pasa? Me pasa que con Ana García hubo un control de precio, pero con él se llama subsidios, que más que control de precios viene más con el subsidio en precios mínimos, ¿no? Precio máximo de combustibles, cuánto es lo máximo que pueden llegar para evitar que el precio de la gasolina suba demasiado y sea imposible justamente comprarlo, ¿no? Mucho más a la población común y corriente como nosotros. Medicinas reguladas. En algunos países ciertos medicamentos esenciales tienen un precio tope. No pueden llegarse a cobrar. Incluso muchas medicinas son entregadas por el gobierno como tal, ¿no? Como en Perú. En Perú no hay una política general de precios máximos en la mayoría de los productos y servicios. Sin embargo, en ciertos momentos, dice, en ciertos momentos el gobierno ha intervenido con regulaciones de precios. Y eso es cierto. En 2020, durante la crisis de la COVID,
19, el gobierno impuso precios máximos en algunos medicamentos esenciales, como el paracetamol y el ¿qué más? Y el oxígeno medicinal. Sin embargo, no sé si se acordarán, hubo una gran estafa con esto del oxígeno. Hubo personas que vendían el oxígeno de manera a precios exorbitantes y había gente que lo compraba. ¿Por qué motivo pasaba esto? Por una necesidad entre la vida y la muerte. Obviamente mucha gente se se aprovechaba de esto, ¿no? Si bien es cierto, algunos dirán, ellos tienen la libertad de poner el precio que quieran, pero eso es también no ser conscientes de la situación que estaba pasando en ese momento las personas, ¿no? Estaban pasando por momentos donde muchos familiares, personas cercanas, morían en sus ojos, delante de sus ojos y ellos simplemente pedían oxígeno y la cantidad de oxígeno medicinal en el estado ya no daba para más. Entonces, obviamente, había personas que compraban, incluso estafaban, porque ni siquiera era oxígeno medicinal. Pero eso sucede. Entonces, para ese motivo también existe justamente, hay momentos en que el Estado dice, mira, este es lo máximo que puedes llegar a cobrar. No puedes llegar a cobrar más. No, si cobras más, va a haber una sanción, una penalidad, una multa de por medio. Entonces, una forma de querer ayudar a las personas. Ahora, no siempre se aplica, justamente el control de rentas no se aplica acá en Perú. ¿Ya? Se aplica otro tipo de sanciones, por ejemplo, contratos de arrendatarios, ¿no? Eh, Se aplica otro tipo de manejos, pero no precio máximo. Nosotros estamos en Perú, estamos sujetos mucho con esto del libre mercado, ya a una política muy neoliberal, ¿no? En donde el mercado se maneja de manera autónoma y propia, ¿no? Por eso vamos a ver también que existen fallas que nosotros incluso vemos día a día en esta casa, ¿no? Lo vemos en esta vida cotidiana, vemos que existen ciertos fallos, ¿ya? Que no se pueden porque el mercado no es perfecto. El mercado lamentablemente no es perfecto, no existe nada perfecto en este mundo, ¿no? No tomen Coca-Cola. Acá justamente nos dice, ¿por qué no se aplican, por qué no se aplican, por qué estoy gangoso? ¿Por qué no se aplican más precios máximos en Perú? El país sigue un modelo de economía de libre mercado donde el Estado interviene lo menos posible en la fijación de precios. Deja que el mercado en realidad siga un modelo neoliberal. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de renta, ¿no? Control de renta, en el cual, por ejemplo, tenemos renta mensual por vivienda y cantidad de viviendas en renta. Y la E se supone que es el precio de equilibrio, ¿ya? Si nosotros tenemos una renta máxima, hay algo interesante eh, que implica con esto de la renta más, la máxima, ¿ya? Si, por ejemplo, y por lo cual no se aplica también en Perú, es de que, por ejemplo, si la renta máxima, lo máximo que puedes cobrar es menor al precio de equilibrio del mercado, esto tiene efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos? Un mantenimiento de una casa, de un hogar, implica mantener obviamente la limpieza, mantener el agua, las tuberías, ¿no? El desagüe, ¿no? Que estén en óptimas condiciones, las paredes, ¿no? Todo eso implica un gasto. Como implica un gasto, ¿ya? Y también depende de la zona, ¿no? Seguridad y depende de la zona, van implicando obviamente precios mayores o menores. Pero imaginemos que el Estado dice, no, van a cobrar máximo 400 soles. Ese va a ser el tope máximo. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya no va a salir rentable a la sociedad. Las personas que quieren alquilar cuartos no les parece de beneficioso, entonces lo van a incurrir de otra manera. Entonces, ¿qué generaría esto? Las personas van a
ya no van a rentar de la misma forma, ¿no? Ya no van a rentar de la misma manera. Entonces, si bien es cierto, va a haber un déficit va a haber una escasez de alquiler, porque la gente no va a querer alquilar, menos si le imponen un precio de esto. ¿Y qué genera la escasez? La escasez genera mercados negros, o sea, va a haber personas que no van a colocar sus anuncios en Doso, sino va a ser de manera clandestina. Y van a haber personas que van a arrendar un espacio de esta manera. Entonces, eso genera un caos cuando la renta máxima se encuentra por debajo del sistema de equilibrio. Sin embargo, si la renta máxima se estuviese aquí, encima del punto de equilibrio, no habría ningún efecto secundario porque la renta máxima, o sea, literalmente el punto de equilibrio se mantendría uniforme, no habría ningún daño, ¿no? Ningún malestar. Ese es un ejemplo entre renta máxima. Entonces, ese es lo malo de los precios máximos, en este caso como el, eh, el control de renta, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, una renta máxima, cuando la renta máxima, la cantidad demandada es mayor, espérate, acá, es mayor que la cantidad ofrecida. Es decir, la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida. Porque obviamente que si no va a haber gente que ofrece cuartos, pero siempre va a haber gente que quiera cuartos. Pero ya no va a haber gente que ofrezca. Entonces ya no hay una cantidad de demanda. Entonces se genera una escasez, ¿no? Genera como tal una escasez. Cuando la cantidad demandada sobrepasa la cantidad ofrecida, genera una escasez, lo cual genera otro tipo de daños o efectos secundarios como mercado negro, subida de precios exorbitantes, ¿no? Entre otros, entre otros. Ya, entonces ese es el precio máximo. Ya tenemos bien claro que es un precio máximo, es el límite que el gobierno impone sobre un producto, es lo máximo que puede llegar a cobrar, es el precio máximo que puede llegar. De ahí tenemos el precio mínimo. El precio mínimo es la cantidad mínima legalmente establecida que un vendedor puede cobrar, es lo opuesto, ¿ya? Precio máximo, precio mínimo y precio de equilibrio. El precio de equilibrio, chicos, en realidad no lo tengo que decir en realidad porque esto es libre de política. No tiene nada que ver con la política, es la gestión natural del mercado. El precio de equilibrio es el cruce natural que existe entre la oferta y la demanda. Simple. No hay más cosas que darle. Un ratito, me molesta que me estén escribiendo. Ese es de la universidad, chicos, un ratito. Voy a silenciar a todos. Silenciar. Ok, ya lo veré después. Ya, me gusta, no me gusta. Yo silencio todo, pero los grupos nuevos que van agregado me genera estrés. Los precios máximos y los precios mínimos generalmente son impuestos por el gobierno de turno, ¿ya? Como dijimos, el precio mínimo es la cantidad mínima legalmente. Un ejemplo de precio mínimo es el salario mínimo, ¿ya? Eso sí se impone dentro del Perú. Tenemos nosotros una ley que es justamente la ley del salario mínimo. El salario mínimo permite que las empresas no paguen por debajo de este monto a sus trabajadores. O sea, no pueden pagar menos de 1.125, que es actualmente el salario mínimo. Dice acá, sin embargo, algunos dicen que con un salario más alto, las empresas contratarán menos trabajadores. Con salarios más bajos, se emplearán una mayor cantidad. Claro, hay pro y en contra entre personas que dicen sobre este salario, si es conveniente o no es conveniente el salario mínimo. Unos dicen que subir demasiado el salario mínimo hará que las empresas forzosamente contraten a menos gente y personas más calificadas, obviamente, ¿no? Para poder incluso puede haber una explotación como tal. Mientras que si bajas menos el salario mínimo, vas a contratar más gente y va a haber más trabajo, ¿no? Entonces son entre pros y contras, tenemos que hacer el análisis. Entonces tenemos lo que es el salario mínimo nos lleva a evaluar dos. Eh,
dos puntos de vista, uno que es proteccionista y otro que es crítica, que es más que nada con el mercado clásico. El proteccionista nos indica que la ley busca garantizar que las personas no reciban un salario demasiado bajo, asegurando un mínimo para cubrir necesidades básicas. Recordemos que el salario mínimo lo que implanta el gobierno es para que supuestamente todos tengamos igualdad, ¿no? Dentro de las personas que tenemos trabajo y que podamos tener una vida digna, ¿no? Una vida digna, pero obviamente que no funciona de esa manera, porque también recordemos que la empresa al pagar más a una persona, también significa que va a subir sus precios o el precio de sus bienes o servicios para poder pagarte a ti más. Entonces, no conviene en ese sentido. Mientras que el Estado siga cobrando la misma cantidad de impuestos o suba los impuestos, la empresa la empresa siempre va a querer ganar, ¿ya? Entonces, no funciona de esa manera como tal. Es una buena intención, pero no funciona de esa manera. Evita la explotación laboral, sobre todo en sectores con mano de obra poco cualificada o jóvenes sin experiencia. Eso es lo que nos indican los proteccionistas y también que es una herramienta para reducir desigualdad y pobreza, lo cual no está funcionando, ¿no? Y esto de evitar la explotación laboral, lo cual tampoco es cierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque sigue existiendo explotación laboral. Lamentablemente, una empresa, somos un país, en el Perú al menos, somos un país que tiene mucho obra de, no tenemos una formal, empresas formales. Entonces, la mayoría de las empresas son informales o de manera individualizada, que ahorita está sufriendo con extorsiones y todo esto. Ya, pero vamos al punto más económico y imparcial. Entonces, las empresas al no poder pagar a tantos, va a haber mayor cantidad de desempleados. Esta cantidad de desempleados tiene que trabajar o vivir de alguna manera, por lo tanto, va a buscar una empresa que, aunque no esté formal y no le entregue todos los beneficios legales, va a, por necesidad, ir. Entonces, no le va a importar ser explotado. Y es lo que sucede en la actualidad. ¿Hay explotación laboral? Sí hay explotación laboral. Esto no ha quitado la explotación laboral. Quizás dentro de las empresas formales, pero las empresas formales solicitan o piden ciertos requisitos, ¿ya? Entonces todo eso es un poco complicado. Mientras que la crítica, el punto de vista crítico nos indica que si el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, lo cual vimos, el que fijaría naturalmente en oferta y demanda, pueden provocar desempleo porque las empresas no podrán o no querrán contratar a todos los trabajadores en ese precio. Obviamente no van a querer contratar ese precio. Algunos sectores informales terminan pagando menos, igual o despiden personas generando mayor informalidad. El salario mínimo no siempre está bien ajustado al costo de vida real en todas las regiones, perjudicando más a zonas con menos actividad económica. Eso es cierto también. Estamos en un país donde, por ejemplo, un país muy centralizado, donde Lima piensa la mayoría que es el Perú, y el Perú no es Lima. Eh, el Perú también es Ayacucho, Huancayo, Pucallpa, Tingo María, ¿no? Huánuco, son otras provincias, otros distritos, otras regiones. Es todo. Pero implementar ese tipo de ley hace que las empresas formales que están recién saliendo, al no poder pagarlo, ¿ya? Ahí hay una gran desigualdad económica, ¿no? Hay una mayor, menor, y Lima como tal también es un gran ejemplo de desigualdad económica y social. Simplemente tenemos que ver, salir a las calles y ver los distritos. Hay una gran diferencia social y económica, ¿no? Entonces todo eso genera también todo lo que es el salario mínimo. Entonces no está en papel suena muy bonito, pero en la vida real no es tan funcional. O sea, funcionaría siempre y cuando que el salario mínimo, si el salario mínimo fuese 1.100, 1.200, 1.300, pero los impuestos que afectan a las empresas también bajaran, entonces de esa manera las empresas también bajarían sus precios, ¿no? Bajarían sus precios y de esa manera los productos nos podrían, el dinero nos alcanzaría mucho más.
y quizás las empresas pudiesen tener mayor posibilidad de surgir de manera formal, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio mucho mayor detallado, pero eso yo no me meto. Como digo, yo estoy haciendo recién acá cuando me veo con ustedes. Y estos son los dos puntos, el salario del precio mínimo, ¿ya? Entonces tenemos, ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era, ¿pueden abolirse las leyes de la oferta y la demanda? No, no se pueden abolir las leyes de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda son leyes que funcionan en el sistema económico de manera natural, porque siempre va a haber personas que producen y personas que compran. Entonces, por lo tanto, va a haber ofertas y demandas. Y es algo que dentro del sistema del mercado existe de manera natural para que pueda existir una economía fructífera. No pueden abolirse estas leyes, no hay forma. Y tampoco se pueden autorregular de manera drástica. Todo este sistema económico tiene que adecuarse acorde a su realidad. Cada país tiene una realidad diferente y por lo tanto tiene que tener un estudio de economía realista y adecuada para su país, ¿no? Entonces, ahí tenemos precio máximo, precios mínimos, precio de equilibrio, ¿ya? Y ya vimos que el precio máximo es lo máximo que puede llegar a cobrar, precio mínimo es lo mínimo que puede llegar también a cobrar, ¿no? Ejemplo, ya hemos visto la ley del salario mínimo. En precios mínimos también existe el subsidio, que también pasó con Alan García, pero vimos que, bueno, los que saben historia saben que fue una metida de pata tremenda, ¿no? Bueno, ahora vamos con el siguiente tema. Falla en el mercado. Aquí vamos a examinar justamente que el mercado no es perfecto como pensábamos, también tiene sus fallas, ¿ya? Una falla justamente en el mercado ocurre cuando el sistema de precios crea un problema para la sociedad o no alcanza las metas que éste se ha fijado. Vamos a mencionar en este caso 4 fallas del mercado. Una de estas es la falta de competencia, o también conocido como fallo de mercado por poder de mercado. ¿Qué significa la falta de competencia? Nosotros entendemos que en el mercado debe siempre existir competencia entre los productores y entre los consumidores para que éste funcione de manera correcta. Sin embargo, si los productores maquinan sustituir la soberanía del consumidor, y menciono esto y subrayo, soberanía del consumidor, restringe la oferta mediante límites artificiales a la producción de un bien. Las empresas pueden beneficiarse de precios y utilidades más altos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, no existiese una libre competencia dentro del mercado, simplemente ya habría una falla, como en este caso la falta de competencia. Y lo mencioné en el ejemplo anterior. Si hubiese, por ejemplo, Starbucks no hubiese tenido competencias, obviamente no hubiese podido evolucionar o bajar los precios, o los consumidores no tuviesen la oportunidad de comprar otros tipos de productos que pudiesen sustituir ellos, ¿ya? Pero va a haber casos en que lamentablemente existe esta falla de mercado, ya que es esta falta de competencia, a los cuales se les conoce como carteles, monopolio, oligopolio, los cuales vamos a ver más adelante, mucho más a profundidad. Carteles son cuando empresas coludan entre sí y colocan el precio de un bien, o sea, el precio de un bien iguales, o sea, no hay forma. Todos, por ejemplo, van a poner el precio del paracetamol a 5 soles la unidad. Y uno por necesidad no puede ir de lugar a lugar a preguntar porque todos los lugares que venden ese producto lo van a vender de manera igual. Entonces no hay una competencia como tal porque todos lo están vendiendo de manera igual, ¿no? Ese es un cartel, una clase de, obviamente, delito, ¿no? El monopolio es cuando una empresa no hay competencia, literalmente no hay competencia. En la empresa se lleva justamente a las empresas más grandes, son como la Interco, entre otras. Disney, por ejemplo, es un monopolio de streamers. O sea, no hay una competencia de esta categoría. Entonces, esta empresa puede imponer sus precios de sus productos y nosotros como consumidores no podemos hacer otra cosa más que comprarlos, ¿no? Si tenemos la posibilidad de ello. Y los oligopolios son cuando pequeñas empresas tienen también esta posibilidad, ¿no?
pequeños centros de negocio tienen la posibilidad de manejar el precio de sus bienes. Es decir, el precio de sus bienes son manipulados por ellos, no por el mercado. ¿Ya? Entonces, no puede, en realidad para que el mercado funcione de manera correcta, debe existir una libre competencia. No debería haber ese tipo de coacción para que los consumidores solamente consuman lo que ellos producen. Lo que generalmente sucede, ¿no? Cuando empresas grandes compran a otras empresas pequeñas y dicen que siguen siendo la misma, pero ya no son la misma. ¿Me dejé entender? Una cancelada por tomar Coca-Cola, ¿no? Pero es que no había Pepsi. Ya, externalidades. Ese es otro tipo de fallo de mercado. En este caso significa cuando un costo-beneficio que recae sobre algunas personas más que a los consumidores y productores de un mismo servicio. También se lo conoce como efectos de derrame o efectos de cercanía. Acá tenemos el ejemplo de, una persona escuchando ruido. Por ejemplo, un concierto. Un concierto es un negocio donde un artista da sus servicios, ¿no? Su show, su espectáculo, pero hay bulla, ¿ya? Quienes exactamente participan activamente de este negocio son los consumidores, que en este caso son las personas que van a ver al artista, y en este caso el artista, los productores y los que ponen el escenario vienen a ser los productores. Ellos son los que participan activamente en este negocio. Sin embargo, hay un efecto secundario que es el ruido. El ruido estaría afectando a personas que no están participando activamente de esta situación. Entonces, al no actuar de manera participativa, es un fallo de mercado porque de alguna manera afecta a terceros, ¿ya? Afecta a terceros. En este caso, el ruido estaría molestando a personas que tienen que trabajar al día siguiente. Entonces, ahí hay una externalidad. ¿Cómo identificamos las externalidades? Hay que preguntarnos si el afectado participa activamente en el mercado en ese, ¿cómo se llama? Situación económica. Lo participa, si lo participa, no es una externalidad, así sea de manera secundaria, por ejemplo, en el concierto, si hubiese vendedores de polos afuera del concierto, si no es cierto, no es que están ahí, no son productores o no están en el concierto ni van a ir a escuchar, están ganando de alguna manera productos a costa de la imagen del artista. Entonces, como están ganando a costa de están de alguna manera participando de manera activa dentro del mercado. Entonces, ellos no sería una externalidad. Pero, por ejemplo, si no participa activamente, entonces sí es una externalidad. ¿Me dejé entender? Entonces, si participa activamente, sí, entonces no es externalidad. Si no participa activamente, entonces sí es una externalidad. Tercero, bienes públicos. Es otro fallo del mercado. ¿Por qué? Son los bienes o servicios que una vez producidos tienen dos propiedades. Dos propiedades. Los usuarios se benefician de él en forma colectiva. Dos, y no existe forma de evitar que la gente que no paga por ese bien la consuma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, he colocado justamente la iluminación pública. La iluminación pública no la pagamos, no la paga uno, lo brinda el Estado. Obviamente sí lo pagamos de manera indirecta a través de los impuestos, ¿no? Las rentas, todo esto, lo estamos pagando indirectamente, ¿ya? Pero no es un pago, por ejemplo, que yo, como en mi casa, afuera tengo un faro, un poste. Ese poste, yo digo, este mes no voy a pagar. Y no significa que me van a cortar la luz de afuera. No, significa que simplemente va a seguir teniendo luz, ¿no? Y yo no puedo decir, esa luz solamente es mía, ¿ya? Igual con los parques municipales. Esos parques municipales están hechos para toda la persona que quiera utilizarlos en ese lugar. No puede haber una persona o un grupo de personas, así tú vivas en ese tipo de residencial, ¿no? En ese tipo de que hay alrededor de esa gente y quieras cerrar el parque y decir solamente las personas que vivimos aquí pueden tener acceso al parque. No, porque es un bien público, es un bien que está hecho para que todas las personas tengan acceso a él, porque tú no estás pagando exclusivamente para ese servicio.
lo está pagando el Estado, obviamente a través del impuesto de todos los peruanos. Entonces corresponde a esto. Ahora, ¿por qué se le considera como un fallo de mercado? Se le considera fallo de mercado porque el mercado no produce o produce muy poco de ese bien, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se necesita intervención para que todos disfruten de algo que es útil para la sociedad, ¿ya? En este caso es, para resumirlo, es un bien, ya es un bien que todo el mundo lo quiere consumir, pero nadie lo quiere pagar. Por eso es un bien, es una falla de mercado, se le considera una falla de mercado, porque el mercado en sí no lo puede producir. Recordemos que el mercado funciona cuando tú compras algo que tú como consumidor lo vas a utilizar para ti o para alguien específico, pero nada más. No sirve para todo el mundo. Es como, por ejemplo, yo si tuviese también internet, no puedo, el internet lo voy a comprar y todos mis vecinos lo van a utilizar. Entonces ya no sería internet privado, sería internet público. Sería un bien público, no es un bien privado. Entonces, por eso, los bienes públicos son fallas de mercado porque necesariamente el mercado no lo puede ofrecer. No es algo que necesariamente sea privado. Así de simple. ¿Ya? Los usuarios se van a beneficiar de manera colectiva, quieras o no. Y no existe una forma en que yo pueda evitar eso. Y hay reglamentos, estatutos, leyes que indican eso. Por eso también puse el ejemplo del parque, porque justamente hace poco me salió un TikTok de un parque que vecinos habían cercado una cancha deportiva, que si bien es cierto decían de que ellos lo pintaban, mantenían. Eso está bien, quieren hacerlo bien por ellos, pero eso no les da la autoridad a ellos de que quieran cobrar el uso de esa cancha deportiva, porque lamentablemente ese es un bien público. Si la municipalidad no le da el mantenimiento, pueden hacer las denuncias, las querellas necesarias para solicitar que le haga mantenimiento, porque eso se encarga también la municipalidad de cada distrito, pero no pueden cerrarlo. Ellos, si quieren, pueden hacer en su casa, si tienen el espacio, hacer una cancha en su casa, en su territorio, en su espacio, y lo alquilan. Pero una cancha que está en un parque, que es un bien público, no puede ser utilizado. Ya no puede ser utilizado. Igual que las playas. Las playas son bienes públicos. Todas las personas no pueden, todas las personas pueden utilizar esa playa. Y ya eso de que está cerrada, esta playa es privada, no existe el concepto en sí de playa privada, a solo que tú necesariamente como persona privada te dediques a, por ejemplo, en una zona que es rocosa, pavimentada, llenes arena, lo traigas arena y coloques, pues, no sé, una conexión para el mar. Esa partecita que tú te haces el trabajo de lograrlo, obviamente con los permisos necesarios de la municipalidad, todo eso, puedas decir que es una playa privada. Pero en sí las playas no pueden ser privadas porque son bienes públicos, le pertenecen a todo peruano, en este caso de Perú, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener en claro bien este tema. Pero es mucho más profundo, mucho más, eso ya tiene que ver con aspectos legales y todo eso. Vamos a siguiente con el último, con el otro fallo, que en este caso es desigualdad del ingreso, que también se debe por el mercado, vamos a hablar en este caso por el capitalismo, ¿no? La desigualdad de ingresos es un fallo de mercado porque genera diferencias excesivas, injustas entre las personas, no solo por factores productivos o publicitarios, sino también por las limitaciones estructurales del propio mercado. Ejemplo, el mercado premia diferencias en productividad, diferencias en talento, educación, capital o incluso hasta suerte. El problema radica en que las diferencias se pueden volver exageradas o ineficientes para la sociedad. Se genera exclusión social, pobreza extrema y concentración excesiva de riqueza. Ya, no es difícil negar que existe este fallo y es muy fácil de notar en la misma sociedad. Eh, Diferencias de talentos, por ejemplo, una persona que por su mera actuación gane por película, 3 millones de dólares por minuto de película. Entre, digamos, teniendo un ejemplo de los artistas. Y una persona común y corriente que gana 1.125 soles mensuales, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia en la desigualdad de ingreso.
o con los mismos congresistas, ¿no? Que ganan 15.000, obviamente con los descuentos, dicen 10.000, pero aparte no se ponen los bonos que reciben entre 20.000, 30.000 soles, ¿no? Entonces, eso es a costa obviamente del pueblo. Y esa es una desigualdad grande, ¿ya? Porque a veces ni los médicos ganan esa cantidad, teniendo una gran importancia para la sociedad. Entonces, la desigualdad de ingreso en este mercado capitalista viene a ver exactamente qué tan productivo tú llegas a ser para cierta empresa o qué tan productivo llegas a ser para poder generar, en este caso, un bien económico o un bien efectivo, ¿no? Donde el mercado justamente premia estas diferencias de productividad. Mientras más productivo eres para la sociedad, o en este caso generas más ganancias a una empresa, vas a ganar un poquito más, ¿no? Hasta llegar incluso, pero nunca vas a ganar mucho más que el jefe de la misma propiedad. O sea, yo como trabajador de, por ejemplo, no sé, de la empresa ABC, ¿no? Yo voy a ganar dependiendo, digamos, comienzo, puedo tener ascensos, ¿no? Puedo llegar hasta jefe, no sé qué, hasta gerente. Digamos que llego a gerente y gano $10.000, ¿ya? Por mi posición, porque me he esforzado, por el tiempo de servicio y por mi experiencia. Pero nunca voy a ganar más que el jefe, ¿ya? Justamente se debe justamente a la productividad y todo esto. Entonces, ¿está bien, está mal? No lo sé exactamente, porque me parece justo que en realidad una persona gane acorde al esfuerzo que uno le da. Mientras más trabajas, más deberías de ganar, ¿no? Pero también no funciona de esa manera a veces. A veces también funciona simplemente por el hecho de la suerte. O por la capital, por ejemplo, ¿no? Una persona eh, o sea, en sí no hay la falla de mercado es una falla es algo muy inconsistente, que estoy de acuerdo y no de acuerdo. Por ejemplo, no puedo yo simplemente quejarme sin hacer nada. Decir, esta persona tiene plata y yo no tengo, pero ¿qué le ha costado? Quizás a él no le ha costado porque nació en cuna de oro, pero a sus padres se le ha costado. Entonces, no sabemos eso. Entonces, también tenemos que estudiar qué tanto se ha esforzado para generar ganancias o dinero o explotar sus habilidades para generar dinero. Entonces, a eso se refiere la desigualdad. O sea, hay una gran desigualdad. Lo único malo es que cuando eso se mantiene así o no se permite que todas las personas tengan las mismas oportunidades para poder sobresalir, eso es lo que está mal y eso es lo que genera justamente una falla de ingreso. Cuando no hay oportunidades equitativas para todas las personas, sino que las personas que tienen mayor ingresos por X o N motivos eh, tienen mayores beneficios para poder generar o mantener su estatus de vida, mientras que otras personas que no tienen esas posibilidades tengan escasos recursos para poder sobresalir. ¿Ya? Eso es lo malo del mercado como tal, ¿no? Y esa es la falla que el mercado justamente encuentra, ¿no? Y estas diferencias, como dices, se pueden volver muy exageradas o ineficientes para la sociedad. Por eso hay un rango entre personas que son multimillonarias y otras personas que son extremadamente pobres, así como también sociedades que tienen bastante dinero por la explotación, por los malos convenios, ¿no? Mientras que otros pueblos tienen problemas de comida por los mismos factores, ¿no? Entonces, y esto genera justamente también exclusión social, racismo, clasismo, entre otros tipos de marginalidades, ¿no? Ya, pero bueno, estos son los que yo me estoy yendo al ramo antropológico y al ramo política en realidad, pero bueno, esta es la parte, los cuatro fallos del mercado que tenemos. Ahora vamos a los ejercicios. Ejercicio número uno. Suponga que un mercado está en equilibrio cuando las curvas de la oferta y la demanda aumentan. ¿Qué ocurre con el precio de equilibrio si la demanda aumenta más que la oferta? A ver, supongamos que un mercado está en equilibrio cuando las curvas de la oferta y demanda aumentan. A ver, veamos, asimilemos, dice acá, eso de equilibrio, hagamos una tabla. Acá tenemos esto, dice el lápiz, ya, precio. Ya, acá tenemos precio de X, cantidad de X.
ya, cantidad de X. Oferta es para arriba, esta es la oferta, sale, y esta es la demanda, Me dice, ¿qué ocurre si el precio de equilibrio, entendamos que acá donde se intersecta está el precio de equilibrio, ¿no? Este es el precio de equilibrio 1, ¿ya? Que se rige exactamente por estos, ¿no? Bla, 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 acá está este precio, y aquí tenemos esto, bla, bla, este es el precio de equilibrio, ¿ya? Ahora me dice, ¿qué pasaría con el precio de equilibrio si la demanda aumenta más que la oferta? Aumentar significa que se va para el lado derecho. Aumenta la demanda, derecho. ¿Qué hace con el precio de equilibrio? ¿Dónde está acá? ¿Dónde se intersectan? La oferta y la demanda. Se intersectan acá, ¿no? Entonces, eso significa que ahora el precio de equilibrio sería este. Este sería el nuevo precio de equilibrio. ¿Y qué pasó? Se fue a la derecha y el precio que ha hecho ha subido, ¿cierto? Ya no está en este, sino que ahora está, voy a ponerle esto, ya no está ahí, ahora está acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha subido, ¿cierto? O sea, del precio ha subido y la demanda también ha subido. O sea, el precio de equilibrio, el precio de equilibrio ha subido y la cantidad de equilibrio ha mantenido a la derecha, también ha subido, ¿no? De tal a tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué ocurre con el precio de equilibrio? Entonces, acá vamos a contestaríamos el precio de equilibrio aumentaría, ¿no? Aumentaría. Entonces ya tenemos esto, y eso ya lo hemos visto también en los primeros minutos de la clase. El precio de equilibrio, obviamente, de 1 a 2 aumenta. Veamos con la pregunta 2. Considere el mercado de pollo. Ya, el mercado de pollo. Un aumento en el precio de la carne de res hará ¿qué? Un aumento en el precio de la carne de res, ya. ¿Qué hará? Me dan tres opciones. Disminuye la demanda de pollo, ya que se compre una menor cantidad de pollo a un precio más bajo en el mercado. ¿Por qué siempre escribo mal? Acá sería mercado. B. Disminuye la demanda de pollo, lo que da que se compre una cantidad menor de pollo a un precio más alto en el mercado. O aumente la demanda de pollo, lo que da que se compre una cantidad mayor de pollo a un precio más alto en el mercado. A ver, me está diciendo que acá el precio hay un aumento en el precio de la carne de res. Si hay un aumento en el precio de la carne de res, la gente que compre carne de res va a tener ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que pedir pollo, ¿cierto? Va a tener que ver un aumento de demanda por el pollo. Entonces, si hay un aumento de demanda por el pollo, digamos que acá voy a utilizar justamente esta tabla. Acá vamos a poner pollo, ¿no? Pollo. También pollo. Si hay un aumento en la demanda del pollo, ¿qué pasaría? Hay un aumento, ¿no? Acá justamente voy a colocar esto. Hay un aumento. Entonces, hay un aumento en la cantidad y también va a haber un aumento en el precio. Porque la gente que quiere res, está muy cara la carne de res, mejor me voy a comprar lo que está más económico, entonces mejor voy a comprar pollo. Entonces, al ver más demanda de pollo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces es sencillo, aumenta la demanda de pollo, lo que hará que haya mayor cantidad de pollo y un precio más alto en el mercado. Literalmente se acaba de usar esta tablita que acabamos de hacer, ¿no? Entonces sería en este caso la letra C. La número 3 nos dice, ¿cuál de los siguientes es el mejor ejemplo de un bien público? Un bien público ya sabemos que es aquel bien que el mercado no puede ofrecer y en realidad que es un bien que todos quieren consumir, pero nadie quiere pagar por ello, ¿no? Lápices,
educación, defensa. Lápices, ¿es un bien público? No, porque yo puedo ir al mercado, a la tienda, me voy donde Pepito y me compro un lápiz, ¿no? Y tengo un lápiz, así, un lápiz. Y yo me lo compro. Y no, nadie más lo va a utilizar más que yo, a solo que yo lo preste. Entonces, ¿ese es un bien público? No, no. Entonces, esto de acá no es. La educación. La educación debería ser un bien público en realidad, ¿no? Porque todo el mundo debería tener, todas las personas deberían tener acceso a la educación. Es lo que se espera en un mundo ideal. Pero también existe colegios privados. Entonces, una persona puede decidir ir a un colegio privado como un colegio estatal. Si no es cierto, el Estado proporciona colegios estatales. Muchas veces hay personas que pueden colocar colegios privados en este país. Al colocar colegios privados, ya se hace un bien privado. Lo que me enseñan a mí, no necesariamente vas a aprenderlo tú. Es algo privado, no es un público. No se beneficia a un tercero. ¿Ya? No se beneficia un tercero, ¿ya? Entonces, en este caso, la educación tampoco, ¿ya? La defensa, por descarte sería la defensa, la C. ¿Por qué? Porque en este caso, el Perú, no así, el Perú, no lo dijo bien, ya, acá está el Perú, vamos a ponerle así, ya, ahí está. Esta es Lima, ya, vamos a poner acá, ya, digamos que este es Perú, imagínense que es Perú, yo no dibujo muy bien. ¿Ya? El Perú lo que hace es justamente a través del Ministerio de Defensa comprar armas, ¿no? Comprar tanques, aviones, entre otros, ¿no? Policías, armamentos, ejército, marina, todo eso. Comienza a tener mayor. ¿Y cuál es el fin? De proteger el territorio del Perú, ¿no? De que no haya que no se meta a otro país a invadir, de que no haya invasión de terceros. Ya, ahora, ¿yo pago por esto? Indirectamente sí, ya hemos dicho, todos los beneficios públicos lo pagamos indirectamente eh, a ver, de nuestros impuestos, ¿no? Rentas y eso. Pero, sin embargo, este es un bien que no me va a beneficiar a mí. Yo no voy a pagar al Estado particularmente para que cuando haya un tipo de guerra me defienda solamente a mí. No va a pasar. Cuando hay un tipo de situación que Dios no quiera extrema, entonces lo que va a hacer el Estado es defender a todo el territorio. Entonces, por lo tanto, es un bien público. Ya es un bien público porque todo el Estado se va a beneficiar de esto. Entonces, ahí tenemos las tres preguntas de este ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, la otra semana. Un abrazo y un beso. Hasta la próxima.